Yo les había hablado a los hermanos que íbamos a hablar sobre un tema muy importante que lo desatendemos muchas veces, y es justamente cómo obramos nosotros en el ministerio con nuestras emociones bajo presión. Y esto es interesante porque es un área que muy pocas veces la analizamos, muy pocas veces la vemos, a menos que encontremos algún experto en esa área. Pero fíjense en que esto es tan importante porque hoy en día nuestras emociones, muchas veces nosotros dejamos las emociones de lado si estamos tristes y vamos a la iglesia, y si nos toca predicar hacemos todas las actividades y mostramos una sonrisa, pero cuando llegamos a nuestra casa, cerramos la puerta, vuelve el tormento. Y a veces sí podemos exclamar, orar a Dios, pero muchas veces esa preocupación terminan cargando, y nosotros le damos las soluciones a las personas, pero nosotros no aplicamos las soluciones que le damos a las personas. Entonces, esto es algo muy común que se ha dado, y no solo en Norteamérica vemos cómo hay caídas de pastores en el área emocional y espiritual o carnal, sino también hay hermanos que a causa de tanta presión llegan a caer inclusive en la depresión. Y recordemos que la depresión no es solamente una situación psicológica, espiritual, sino muchas veces es una sobrecarga que termina lastimando el cuerpo. ¿Mm? Entonces, me gustaría que en esta noche empecemos a analizar algunos textos bíblicos que nos van a llevar a ver cómo nosotros estamos trabajando, no solo en la iglesia, sino para el Señor. Mire, el texto base que vamos a usar en esta noche es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Este es uno de mis pasajes favoritos porque es como que este es el que tiene un sinfín de enseñanzas en esos dos versículos. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué pasaje tremendo que lo tenemos que tener constantemente en nuestros corazones y en nuestra mente. Si bien nosotros esto podemos aplicar este pasaje en una actualidad donde hay mucha confusión doctrinal, mucha confusión, inclusive la gente se confunde todo, ven todas las iglesias evangélicas, pero no todas las iglesias reaccionan como verdaderos cristianos o como portadores del evangelio. Hace poco en la iglesia empezó a llegar algunas personas que estaban bajo la autoridad de pseudos apóstoles, y estos pseudos apóstoles hacían aberraciones con estas personas de modo económico, moral, tiempo y demás. Cuando llegó la luz del Evangelio, estas personas empezaron a ver que Dios era totalmente diferente. Pero ahora nosotros debemos ver cómo emocionalmente estamos nosotros frente a la iglesia y conforme a este parámetro que acabamos de encontrar en este pasaje. Hoy nosotros sabemos que hay una presión dentro de la iglesia, ¿sí? Como encargados de la iglesia hay una presión. Nos preocupamos por los hermanos que estén bien, si comieron, no comieron. Nos preocupamos si los hermanos visten o no visten, si llegan a la iglesia o no llegan a la iglesia, y si se genera un problema, mucho más. Por otro lado, nos encontramos con la presión familiar, porque la familia puede ser que seas tú el único convertido, o quizás tu esposa y quizás tus hijos estén en la etapa de rebeldía o de apartarse y no apartarse, y uno empieza a luchar con el testimonio de uno, el testimonio de otro, y eso empieza a afectar las emociones de los servidores de Dios. Y por otro lado tenemos la presión laboral y económica, que es otro tema en el cual de hace tiempo se viene luchando, porque nosotros tenemos una costumbre totalmente diferente a la de otras iglesias, y la mayoría de nosotros trabajamos y a veces las cosas no alcanzan y uno tiene que luchar y estar, ¿no? Ahora, la pregunta acá sería, si nosotros sabemos o dejamos tratar
nuestro corazón con Dios. Porque nosotros podemos muchas veces manejar toda la información. Podemos ser como los mejores alumnos de la escuela dominical, conocernos todos los textos bíblicos. Pero la pregunta es si nosotros estamos creyendo a la palabra de Dios. Ahora, esto es interesante porque debemos, en estos tres puntos que hablamos sobre la presión de la iglesia y la presión familiar y la presión laboral y económica, debemos ver algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en la presión de la iglesia, nosotros muchas veces luchamos con los conflictos que se generan, las críticas que recibimos y las expectativas que nosotros planteamos a futuro. Y esto muchas veces nos puede llegar a nosotros a generar un desequilibrio emocional en nuestra vida. Porque nosotros a veces decimos, sí, yo quiero alcanzar tal cosa este año, pero resulta que los hermanos no acompañan. Resulta que en medio de eso hay una división, que hoy, mire, por lo menos acá en Santiago pasan divisiones. No juzgamos a los hermanos, porque se dividen, cada uno tiene su razón, no podemos influir. Pero hay una triste realidad, hermanos, que hay divisiones en la iglesia. Y seguramente en algún momento lo ha experimentado. Con Nelson Galito muchas veces charlamos estos temas y a mí me causa a veces un poco de gracia y lo digo muchas veces con ironía y digo, en vez de tratarlo de la manera espiritual, cuando todo se va de las manos salta el hermano que dice, yo soy el que corta la torta aquí. Y no solucionó nada, se pelearon todos. Entonces, 2 Corintios 11:28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es interesante esto porque nosotros debemos saber que estamos en un conjunto, pertenecemos a la iglesia del Señor. Ayer hablábamos en la prédica y les decía que una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que entender es que Dios no está sujeto a una religión ni tampoco sujeto a una denominación. Dios es Dios y la iglesia del Señor es la que se sujeta a Él. Entonces, esto es interesante porque cuando vemos personas que están sujetas al Señor, no sufren estas cuestiones. Ahora, y cuando surge un problema o surge algo, lo trata del modo que lo tiene que tratar de manera espiritual. Obvio que siempre va a haber una preocupación, una ocupación por las tareas, pero lo va a hacer del modo que realmente manifiesta que somos hijos de Dios. Por eso el texto principal nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino de manera voluntaria y demostrando amor. Ahora, en la realidad actual, mire, le voy a pasar algunos datos estadísticos. Estos datos vienen de fuentes muy buenas como Barna Group, y por ejemplo dice que aproximadamente el 40% de los pastores han considerado dejar en algún momento el ministerio en estos últimos años, porque han sido golpeados por muchos problemas. Más del 60% reconoce luchar con agotamiento emocional. Y muchos expresan sentirse solos y poco comprendidos por la congregación. Pero no solo es a veces la congregación, sino también ahí entra el núcleo de la familia. Porque a veces la familia no comprende el corazón del pastor, no comprende las intenciones del pastor. Pero ¿cómo hacemos para encontrar un equilibrio? Entonces, una de las emociones que más se descontrolan dentro del ministerio, esta mi nieta, si le pueden sacar, por favor, le voy a agradecer. Gracias, chicos. Las emociones que más se manifiestan son la frustración, el desánimo, la soledad,
la ansiedad y sentimientos de insuficiencia. Y justamente Satanás trata de que a través del sistema que nos rodea, lograr cansarnos. ¿Para qué? Para que no se predique el Evangelio. Pero acá viene lo que vamos a hablar enseguida sobre lo que es la presión familiar. Pero fíjense en un texto muy conocido, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? A ver, hacer el bien, voy a llevar a un vecino al médico. Primeramente, hacer el bien es estar parado dentro de las bases sólidas del Evangelio. Si no tenemos una visión sólida del Evangelio, nosotros nunca vamos a poder cumplir con Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y nosotros hoy en este tiempo debemos hacer uso del discernimiento, y el discernimiento lo adquirimos en una comunión con Dios, y al mismo tiempo esa comunión de lectura bíblica y de oración nos va a llevar a nosotros a poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos agota y aprender a organizarnos. Ese es uno de los grandes problemas que a veces nosotros no hacemos, es organizarnos para poder cumplir todas las áreas que necesitamos. Siempre trabajamos en la improvisación de lo que pasa en el día a día, de las circunstancias que se presentan en la iglesia y no trabajamos de modo organizado. Pero tenemos otro problema. La segunda, la presión familiar. Entonces, el pastor no solo lidera una iglesia, sino que también lidera un hogar. Primera de Timoteo, texto muy conocido, capítulo 3, versículo 4, dice que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto muchas veces algunos escritores dicen que es un punto importante, otros dicen que no, algunos dicen que hay que sacar algunas cosas porque hoy no se las cumplen. Yo creo que todo tiene que ser parejo, ¿sí? Y principalmente aprender a gobernar la casa no es imponerse bajo fuerza, sino que al mismo tiempo bajo una visión pastoral también. Más allá de que nosotros sabemos que tenemos el vínculo familiar con nuestros hijos, que nuestros hijos tienen que respetar la autoridad que nosotros ejercemos como padres y respetar también las normas que hay en el hogar. Y fíjate que acá está algo interesante, las normas del hogar. Si se respetan y hacemos respetar las normas del hogar en la familia, en la iglesia va a ser más fácil, porque va a haber un testimonio, porque la familia predica. Ahora, eso no quiere decir tampoco que si tu familia está pasando una situación difícil con hijos rebeldes, o se puede rebelar inclusive la esposa, eso no quiere decir que ya estás eliminado y que eres un maldito pecador y te tienes que sentar al último como una persona que estuviese enferma. No, eso nos lleva a que hay que ser atendidos, ¿sí? Debemos procurar siempre estar en armonía y eso es la comunión de unos con otros a lo que nosotros debemos llevar y tener siempre personas de confianza con quienes hablar. Pero bueno, fíjense en cómo surge en el hogar la tensión y lo cual estresa al pastor o al anciano de la iglesia. Así empieza. La iglesia te demanda tiempo. Cuando la iglesia demanda tiempo, se descuida la familia. La familia necesita nuestra presencia. Y si la iglesia demanda tiempo y nuestra presencia no está, se arma un caos. Entonces, ¿qué pasa? El corazón del servidor se siente como totalmente dividido. Porque si la iglesia demanda tiempo y la familia también, pero ¿qué pasa? Empieza en nuestra cabeza a maquinar y dice, yo le debo a Dios, le debo a Dios.
Entonces uno dice, voy a optar por el ministerio. Y cuando optó por el ministerio se encontró después con su esposa lastimada, herida, o los hijos descuidados. He charlado con muchos hermanos sirviendo, en los cuales los hijos no quieren ir a la iglesia. Se cansaron de ir a la iglesia, porque vieron que la iglesia ha consumido la imagen del padre, la imagen de la madre. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros para expresar y plantar en el corazón de toda la familia que amamos a Dios? En las estadísticas dicen que muchos hijos de pastores han expresado sentirse en segundo lugar, porque cuando los hijos quieren hablar, espera un cachito que tengo que ir a la iglesia. Espera un cachito que estoy cansado. Te dejo de lado. Muchas esposas cargan silenciosamente también con la presión emocional y ministerial. A veces nosotros, hermanos, como hombres somos muy descuidados de nuestras esposas. Nuestras esposas nos mantienen limpios, nuestras esposas nos cocinan, nos cuidan, y a veces nosotros somos tan descuidados que ni siquiera pensamos en decir, vamos, te duele algo, te veo mal, te veo bien, me gusta el color, te cambiaste la blusa, hiciste algo diferente, no vemos los detalles que ellas necesitan ver. Entonces ellas en silencio, por obediencia a Dios, sufren el ministerio. Y eso es algo tremendo, hermano, tremendo, para empezar a tener en cuenta estas cosas. Siempre el enemigo ataca al corazón, porque en todo esto empieza a generarse un sentimiento de culpa. Hay un estrés crónico y encima hay una sensación interna de fracaso familiar. Pero ahora, esto es interesante porque cuando Dios llama al ministerio, no llama tampoco a descuidar la casa. Cuando Dios nos habla del ministerio, no llama a descuidar la casa. Y tú me dirás, sí, pero la Biblia dice aquel que deja padre, madre, eso es otro tema que lo podríamos tratar en otro momento. Porque tiene un contraste también con aquel que gobierna bien su casa. No vamos a ser héroes delante de Dios, no vamos a ser héroes porque hemos dejado que mi familia se muera espiritualmente, porque ni siquiera cumplimos con el resumen de los mandamientos que hizo Jesús, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces pensamos que el prójimo es el de la iglesia, el vecino, el amigo, pero el prójimo viene de un derivado de próximo, y el próximo es mi esposa, y el otro próximo son mis hijos, y mi hogar y mi familia. El gran problema es que muchas veces tenemos mensajes, consejos para los de afuera, pero no tenemos mensaje y consejo para la familia. Tercer punto, que vamos a verlo rápidamente, es la presión laboral y la presión económica. Justamente en toda Latinoamérica se da que la mayoría de los que servimos al Señor tenemos un trabajo de medio tiempo. Y eso es porque quizás no hay buenos eh, instituciones, ¿no es cierto?, que se formen o formemos para el sustento quizás de algunos hermanos que pueden servir a tiempo completo. Falta también interés por el servicio a la obra, pero ese es otro tema. Entonces la mayoría de los hermanos tiene su profesión, tiene su trabajo extra, y, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3, vemos que también dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba. Incorporaban ahí una persona para trabajar. Esto comúnmente se lo llama como un trabajo bivocacional, ¿sí? Entonces, ¿qué enfrenta el trabajo bivocacional? Jornadas largas de trabajo, poco descanso, poca ganancia,
un cansancio físico extremo y escaso tiempo personal, en lo cual muchas veces ni siquiera se llega a orar, porque el tiempo corre muy rápido. Entonces, ¿esto qué puede generar en nosotros? Puede generar una persona irritable. Yo conozco muchos hermanos que todavía no dominan el carácter y tienen carácter muy fuerte y dicen mal muchas veces las cosas, pero por el solo hecho de que han venido quizás bajo una presión laboral. Hay un agotamiento mental y cuando hay un agotamiento mental ni siquiera se puede predicar. Hay una desconexión emocional y esto de las emociones, yo lo explico de la siguiente manera. Nosotros sabemos que somos tripartitos, ¿sí? Y el centro de las emociones, que es lo que la Biblia apunta como corazón, es un conjunto donde está nuestra mente, nuestros sentimientos, y cuando hay esa desconexión emocional, es, es caminar como un zombie, no tiene sentido, no tiene forma, le da lo mismo pase lo que pase. No tiene una prioridad de valores morales ni valores espirituales. Simplemente actúa bajo las circunstancias que se le presentan. Entonces acá es donde viene el riesgo de una caída ministerial. Elías era un profeta que emocionalmente estaba agotado. Y fíjense en que en Primera de Reyes 19:4 él expresa y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Tan cansado que estaba emocionalmente, él deseaba que le quiten la vida. Porque él quizás sintió miedo, sintió aislado, sintió el deseo de morir y ese agotamiento físico. Pero ahora, ¿cómo obró Dios con él? ¿Y cómo podría obrar con nosotros cuando expresamos realmente lo que somos? Fíjense en que Dios no lo reprendió, lo hizo descansar. Viene a mi mente esta parte cuando el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí que te haré descansar. Pero que te decía primero que muchas veces nosotros tenemos palabras para los demás, pero no tenemos palabras para nosotros o para la familia. Después lo alimentó. Veo varios que están bien alimentados, igual que yo. Pero lo alimentó. Y después le habló con voz apacible. Ahora, hermanos, todo esto que yo hablé recién, traté de resumirlo porque esto lleva mucho tiempo. Todo esto tiene un área práctica muy sencilla, que nosotros debemos aprender a tener nuestro tiempo de descanso. Pero mire, eh, cuando hablamos de un tiempo de descanso, no precisamente uno dice dejar la obra, terminar un ministerio, podemos trabajar los 365 días del año haciendo lo mismo, pero si nosotros aprendemos a descansar algunas circunstancias de la vida en el Señor, dejarlas, es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando tomamos ese descanso, no lo tomamos porque hay una falta de fe. Lo tomamos porque necesitamos nosotros estar descansados o desconectados un segundito del entorno para conectarnos con Dios, para poder hablar con Él. Si nosotros no tenemos ese tiempo y tenemos simplemente el tiempo de descanso físico, vamos a dormir, nos vamos a levantar y vamos a continuar nuestra tarea diaria. Pero si el descanso nuestro implica relación y comunión con Dios, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Recordemos que nosotros debemos ser la imagen de Cristo y los frutos del Espíritu Santo se deben de manifestar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de esperar, en nuestra manera de actuar. No es solamente esto algo que debemos darlo como un consejo para los hermanos, sino que algo que nosotros tenemos que ser ejemplos en primer lugar. Y necesitamos fundamentalmente tener acompañamiento en la iglesia, aprender a confiar en los hermanos,
y aprender a contar cuando estamos débiles, cuando estamos tentados, cuando estamos cansados, cuando nos sentimos frustrados. No solo nuestra compañera va a saber de nuestras frustraciones, porque muchas veces el hombre comúnmente no le cuenta a la mujer cuando se siente cansado o frustrado porque no lo asimila como nosotros. Por eso es necesario que siempre tengamos un hermano que esté al lado nuestro y nosotros brindarnos con él y él se pueda brindar con nosotros en una acción y reacción espiritual, de comunión unos con los otros, lo que tú puedas confiarle no salga de él y simplemente juntos puedan orar a Dios. Y de esa forma formarse uno al otro para ser compañeros de milicia, compañeros en la obra. Porque recordamos que Eclesiastés dice, mejor son dos que uno, si bien sabemos que está hablando del matrimonio, pero en el ministerio necesitamos también empezar a preparar más hombres, porque la sociedad, paréntesis hago, hoy está carente de hombres. Hay una estadística que los hombres están todavía 30 años y están siendo adolescentes. O sea que un hombre de 50 es un joven, una persona inmadura, hablando en esa reacción. Y esto es tremendo. Entonces tú conoces a cada uno de los hermanos y tú sabes en qué condición están. Pero y si no tienes un hermano en el cual puedas confiar en la iglesia, al menos algún anciano local, cercano, lejano, pero que tú puedas en un momento charlar y decirle, hermano, estoy agotado, me pasa esto. Hermano, sabes que no entiendo tal versículo. ¿Tú qué piensas de lo que pasa? Hermano, estoy teniendo problemas en mi familia, estoy teniendo problemas en el hogar. Contalo. No vas a ser menos, al contrario, va a haber hermanos maduros que van a orar por vos y te van a ayudar. Necesitamos acompañamiento. Necesitamos generar una conexión con la iglesia tremenda en la cual la iglesia pueda orar por nosotros. No solo que nos respeten, no solo que nos quieran, que nos amen, que se acuerden de nuestro cumpleaños, sino que tengan siempre en sus oraciones estar presentes en ellos. Y eso se logra cuando hay interés por la persona, cuando tú te aprendes, llegó el primer día, te aprendiste el nombre, cuando en el segundo día lo fuiste a visitar, cuando esa persona necesitó, le alcanzaste un vaso de agua. Y es algo que son cosas que marcan a las personas y ellos después devuelven, y eso no es robarle la gloria a Dios, sino que simplemente es que la iglesia del Señor esté pendiente de sus líderes. Pero para eso debemos de trabajar. Y también la iglesia tiene que saber cuando nosotros nos encontramos en debilidad. Cuando nosotros pasamos algún problema, recordad que nosotros no somos, por ser pastores o ancianos, no somos mejores que los demás, somos lo mismo, con la diferencia que tenemos la responsabilidad de alimentar, pero también nos tenemos que alimentar nosotros espiritualmente. Y qué mejor que la misma congregación sea parte de ese alimento. Y también nosotros necesitamos recordar nuestra identidad. En todo esto que nombré, justamente hay un choque emocional en el que rompe nuestra identidad. Y cuando rompe nuestra identidad, es lo que dije recién. Nos olvidamos que somos seres humanos y que estamos todos en el mismo lugar. Y antes de ser pastores, antes de ser ancianos, antes de ser misioneros, nosotros el título más grande que tenemos legalmente es ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos carne, somos débiles, somos cabezones. Y debemos entender, hermanos, que Dios puso la iglesia para que nosotros podamos también descansar. Entonces, estas batallas emocionales, cuando nosotros no administramos nuestro tiempo, cuando nosotros no administramos la iglesia, no administramos la casa, debemos saber de que Dios siempre busca, si está Daniel se va a reír, busca hombres de valor, hombres que tengan los pantalones puestos, que se puedan parar sabiendo de que en algún momento pueden ser golpeados por el enemigo, pero no derrotados. Que a pesar, si nosotros en esos tres puntos principales que hoy he nombrado,
logramos organizarlos en días, en maneras, en forma, vamos a poder hacer el ministerio bien hecho como Dios quiere y sin cansarnos. Organizar 1 o 2 días de visitas en la iglesia, tener nuestras prédicas planificadas, tener nuestro tiempo especial a solas con mi esposa, tener un tiempo especial con los hijos y con la familia. Nunca negarnos. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Y nosotros sabemos que la iglesia tiene algunos deberes. Honrar a los pastores, orar por la salud emocional, no cargar con expectativas irreales, cosas que son inalcanzables. Y también deben saber que todo el conjunto son seres humanos. Entonces, las presiones intensas que hoy como servidores del Señor enfrentamos son la iglesia, la familia, el trabajo, la economía y las expectativas sociales, los estándares sociales que están altos. Debemos saber que nosotros estamos al margen aún de la política, porque nuestro Dios es Rey de Reyes. Pero debemos entender que Dios siempre es el mismo. A pesar de las luchas, dificultades que pasemos en la iglesia, en el hogar, en la familia, en la sociedad, Dios sigue siendo el mismo. Y Él va a ser nuestro sustento. Así como sostuvo a Pablo, a Elías, a Pedro y a tantos otros servidores, de la misma manera puede sostenernos hoy a nosotros. Pero siempre y cuando nosotros empecemos a aplicar ese orden que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Y para lograr ese orden, hermanos, debemos dar lugar a que el Espíritu Santo realmente sea una realidad de nuestra vida. Que esa manifestación del Espíritu Santo en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la templanza, en la mansedumbre, sea visible delante de las personas. Cuando nosotros logramos que ese orden se manifieste en nosotros, y eso no va a pasar, lo aclaro por las dudas, ¿no? No va a pasar que van las luces de colores, no. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, nos hace personas coherentes, razonables, organizadas, con un discernimiento preciso, justo y parece imposible, pero no lo es. Y es natural, hermanos, que las presiones de la vida nos golpeen. Pero al mismo tiempo no te olvides que la sobrenaturalidad de Dios también se hace manifiesta a favor nuestro, y en lo cual Dios siempre obra a nuestro favor. Y eso tenemos que aprovecharlo. Así que, hermanos, yo sé que puede haber tensiones, luchas, dificultades, pero yo creo que tenemos que aprender a organizarnos y trabajar de otra manera. Dar prioridad a las cosas que tenemos que darle prioridad y alimentar lo que hay que alimentar. Entonces, bajo ese concepto, nosotros tenemos que crecer bajo la gracia y el poder de Dios. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición. Si alguien luego quiere charlar, estoy dispuesto. Si alguien necesito un amigo, aquí estoy. Y qué bueno es que podamos compartir de esa manera íntima para aprender algo que es muy básico, hermano. La Biblia nos enseña que dice que tenemos que orar los unos por los otros. La Biblia nos enseña que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. La Biblia nos dice que tenemos que sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Y de esa manera vamos a cumplir esa ley de Cristo. Así que es un desafío, parece difícil, pero no lo es. Simplemente, hermanos, clavar rodillas y empezar a hacer uso del discernimiento que Dios nos dio. Y yo tengo algo muy práctico, con esto termino. Miren, lo que yo puedo solucionar, trabajo en eso. Lo que no puedo solucionar y depende de otros, dejo y espero. Hablo con las personas, pero al mismo tiempo espero después la resolución. Y cuando yo no tengo el control de las cosas,
se las dejo al Señor. Y Él obra. Así que hermanos, un desafío. Espero que no haya incomodado, pero vuelvo a decir, si hay necesidad de charlar, recordad que somos hijos de Dios y no hay escalones en los cuales nosotros estamos ahí porque somos mejores que otros. Sí ha visto algo Dios en nosotros, pero el enemigo también vio y nos va a querer desgastar. Pero para que no nos desgaste, debemos estar constantemente unidos, principalmente al Señor y entre nosotros como hijos de Dios. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga. Me voy a presentar. En realidad mi nombre completo es Osvaldo Matías Gómez, pero muchos ya se acostumbraron a llamarme Matías, así que directamente voy con el segundo nombre y ya me identifican como Matías Gómez, ¿no? Eh, Voy a contar un poquito el inicio de este ministerio. Se inició en el año 2012 en la iglesia local del barrio San Fernando. Inició primero con la idea de ser un equipo de alabanza. Siempre soy músico también. Tengo varias cosas en mi carrera adquiridas. Pero uno de los ministerios más fuertes que se había desatado en aquel entonces era el ministerio de enseñanza y el ministerio de la música. Entonces yo le decía a los chicos, miren, yo no quiero que nosotros simplemente tengamos el hábito de venir y hacer música e irnos de la iglesia, no, tenemos que hacer algo más. Y se empezó a formar el ministerio con una visión evangelística, una visión de apoyo, una visión de colaborar inclusive con iglesias que no tenían músicos, y en fin, y en conferencias y demás. Pero el Señor en el año 2014 nos llamó a la obra y hemos sido muy apoyados por Ronnie Bennett para poder trabajar en áreas de misiones y el Señor empezó a obrar. Entonces ahí donde nace el nombre del ministerio SDC, que quiere decir solo de Cristo. ¿Mm? Y hoy, después de la pandemia, mejor dicho, porque durante 2014 hasta la pandemia, nosotros estuvimos trabajando en plantación de iglesias, restauración de iglesias, donde hemos compartido inclusive con iglesias que estaban al borde de morir y algunas iglesias que estaban cerradas. Entonces hemos trabajado inclusive en la pandemia de incógnito, haciendo reuniones inclusive en algunos lugares contra la ley, pero llevando la palabra de Dios. Y el Señor ha permitido cosas que la verdad que nosotros con la familia no nos enfermemos y podamos asistir a otras personas sin tener los recursos, pero Dios provee los recursos para asistir a las personas que estaban necesitadas o muy aisladas y demás. Dios ha provisto todo ese tiempo y cuando empezó a abrirse la pandemia de la iglesia local de Calle Andes, siempre ellos estuvieron pendientes con nosotros, siempre trabajaron ayudándonos y acompañándonos. Entonces me proponían de que me integre al cuerpo pastoral, pero yo le dije que necesitaba un lapso de descanso. Tomamos 3 meses de descanso y oración, y en esos 3 meses lo único que hacíamos era transmisiones en vivo. Entonces, como radio, ¿no? Pero no más que con la cámara. Y llegó el tiempo en el que el Señor empezó a permitir que familias querían ver la transmisión y querer estar, y se fue formando la célula, y de la célula hoy pasó a una iglesia. Si bien nosotros nos identificamos acá como Iglesia del Barrio Constitución, Iglesia Cristiana Evangélica del Barrio Constitución, pero por una cuestión legal se le otorgó el nombre de Elohim, ¿sí? Y de esa manera se empezó a publicar la iglesia. No tenemos todavía una estructura física, pero sí se congregan muchas familias en este lugar, en la cual inclusive en esta semana se empezó a incrementar el número. Y damos gracias a Dios porque nos da la fuerza para poder trabajar en el ministerio y también con la familia. Así que oren
mucho por la ciudad de La Banda, que acá en La Banda hay 5 iglesias locales, y es una ciudad pequeña, pero al mismo tiempo grande. Porque hay barrios nuevos, hay gente nueva y todavía no se pudo expandir todo el evangelio. Así que estamos en esa tarea también en la zona que nos toca a nosotros, expandiendo el evangelio con diferentes métodos.